Hola, hola, yo soy Javi y os voy a contar mi experiencia viajando durante 2 meses por Sri Lanka. Yo no estaba del todo de vacaciones en Sri Lanka, sino que estaba teletrabajando. Yo salía al balcón o me asomaba a la ventana para descansar la vista. Mirase donde mirase veía animales, era como si estuviesen puestos ahí para fascinarme. Y aunque todo esto me encantaba, esto era lo que yo hacía en Mirisa, entre semana porque no podía salir por el trabajo, más allá de por las mañanas ir a alguna playa un poquito más alejada o por las noches ir a alguna ciudad o algún pueblo a tomar algo. Pero lo que yo de verdad quería hacer era ir de safari, así que convencí a Ani y a Marina, las chicas que conocí al principio, para mi primer fin de semana en Mirisa ir al Parque Nacional de Udawalawa, un parque nacional que había un poquito más al norte de donde estábamos, en el que se podían ver un montón de animales. De camino al parque vimos garcillas boyeras como esta, varanos de tierra como este y muchos otros animales que irán apareciendo a lo largo del vídeo. Este lagarto, del que también hablaré más adelante, estaba por toda la isla, incluido el jardín de mi alojamiento. Lo que pasa que es un lagarto que en cuanto ve a personas corre en la dirección contraria, como estaba haciendo aquí mismo, por lo que si no les haces nada no tienen por qué ser peligrosos. Esta moto a la que seguimos es la de Marina y yo, que tenía un poquito más de experiencia con la moto, llevaba a Ani de paquete. Fuimos por carretera, por lo que pudimos ver paisajes muy bonitos porque con las motos que llevábamos no podíamos ir por la autopista, lo que hizo que un camino de unas 2 horas se convirtiese en un camino de 3 horas. El peor enemigo eran los autobuses porque si te ponías detrás te ibas a comer todo el humo y en general conducían como si fueran los reyes de la carretera. Al margen de eso, lejos de las grandes ciudades, el tráfico era bastante fluido y con moto o con tuk-tuk, que son estos cochecitos que hay a la izquierda, escapabas bastante bien del tráfico. Además tienen costumbre de pitarte muy a menudo y puede parecer que alguien está enfadado, pero por lo general la gente de allí solo pita para indicar su posición o para saludarte. Como dije antes, el camino estaba lleno de animales y aquí nos cruzamos con una manada de búfalos de agua domésticos. Estos animales estaban también por toda la isla y más adelante hablaré más de ellos. Después de 2 horas de trayecto, el calor y el hambre apretaron y tuvimos que parar a descansar. It's time for a banana. We bought them here. You look like you died and appear again. Like a zombie. Yo iba untado de crema hasta las cejas porque tantas horas en una moto al sol no sabéis lo que te puede llegar a hacer. Y el cansancio que llevábamos también era importante. Lo que pasa es que nuestra gasolina y lo que nos hacía de verdad estar a gusto en el viaje era lo simpático que era todo el mundo que nos encontrábamos, hasta el punto de que en la última parada apareció este chico subido en una moto que se acercó a saludarnos. Y aquí un inciso, en Sri Lanka hay 2 lenguas oficiales, ¿vale? El singalés y el tamil. Lo que pasa es que cada vez está más extendido, obviamente, el uso del inglés, sobre todo entre la gente joven, por lo que así es como nosotros nos comunicábamos. Pues bien, este chico solo quería saludarnos y ver que estábamos bien, pero además nos dio a probar estos pastelitos que están en mi mano que había hecho su madre. Como vio que nos gustaron bastante, insistió mucho en que nos los quedásemos, y nosotros la verdad que estábamos encantados porque estaban realmente buenos. En agradecimiento le dimos de la comida que nosotros llevábamos y le pedimos esta foto para recordar ese momento tan bonito y lo majo que había sido todo el mundo que nos habíamos encontrado. Уже, конечно, все съели. Ой, но это было очень вкусно. Вот это вот, это какая-то, я не знаю, что вообще. Это сладость, это вообще на Пасху. Javi, do you like it? Это слайдя, это башива паста. Después de aquello, por fin llegamos a Udawalawa. Hola, estamos pagando las entradas y todo, que creo que nos vale 30 euros a cada uno. Vamos a hacer un safari de 3 horas. En principio ya estamos en el parque. El paisaje era esta sabana tropical en la que enseguida llegó nuestro primer avistamiento. Esta elefanta estaba comiendo al lado del camino, es decir, a nuestro lado, y parecía que le acompañaba otro elefante al que solo vimos mover la cola. La elefanta estaba muy cerca y eso ya era impresionante de por sí, pero nos dimos cuenta de que había un tercer elefante mucho más chiquitito. Este pequeñín no se separaba de su madre y es que debía tener apenas unos días o como mucho una semana. Fue un encuentro por el que nos sentimos muy afortunados, pero también fue muy corto. Ellos enseguida siguieron su camino y nosotros seguimos el nuestro. A los pocos metros nos encontramos con esta familia de búfalos de agua.
Como dije antes, por Sri Lanka hay un montón de búfalos de agua domésticos. Y es que se ve que incluso los que viven en libertad como estos, derivan de especies que fueron domesticadas hace muchísimos años. Aún así se siguen diferenciando entre salvajes y domésticos. Los salvajes tienen los cuernos mucho más rectos y más largos que los domésticos. En este grupo todos son muy jóvenes, por lo que no se aprecia del todo, pero aquí pongo una imagen en la que podéis ver a la izquierda a los domésticos y a la derecha a los salvajes, siendo ambos búfalos de agua de Sri Lanka. Llevábamos solo unos minutos de safari hasta aquí, pero yo ya estaba muy contento. Aún así faltaba todavía muchísimo por ver. Esta bolita de color es un abejaruco esmeralda, un pajarillo que se alimenta de abejas y otros insectos voladores y estaba por gran parte de la isla. Su vecino aquí a la izquierda es un calotes calotes o lagarto verde, un lagarto típico de la India y de Sri Lanka. Mientras los estábamos observando se puso a diluviar, lo cual se ve que es bastante típico en estas zonas monzónicas. A nosotros no nos importó mucho porque refrescó el ambiente y además en 5 minutos paró. Avanzamos un poquito y enseguida nos encontramos con este elefante en medio del camino. Estaba comiendo igual que el último que habíamos visto, algo que no es sorprendente porque se ve que pasan hasta 18 horas al día comiendo. El guía nos dijo que en este caso se trataba de un macho joven, y por lo que podíamos ver parecía juguetón o incluso tímido, porque se estaba cruzando de piernas, se rascaba, se acercaba un poquito más, aquí me estaba lamiendo toda la pierna con la trompa, bueno, oliendo supongo, y después de esta calurosa bienvenida llegó un segundo jeep y se acercó a recibirles a ellos. Como veis está lleno de barro y esto es porque ellos mismos se lo ponen para protegerse del sol. Después de pasearse entre los dos jeeps, acabó dando media vuelta y volvió hacia nosotros. Y en ese momento fijaos en qué cerca se quedó. O sea, nunca he tenido tan cerca a uno de estos animales. Fue un momento increíble porque podía notar el calor del elefante y su respiración. Y a día de hoy sigo pensando que es el momento más mágico que viví con cualquier animal en todo el viaje. Seguimos adelante satisfechos pero con ganas de más. Enseguida vimos a este águila intentando secar sus plumas, que se trataba de un águila azor variable, una águila muy bonita con una cresta muy característica, pero que toda mojada pues tiene esta pinta. Luego desde el camino vimos a este enorme elefante alejándose que se había tomado muy en serio lo de untarse en barro y nos quedamos esperando hasta verlo desaparecer. Otras especies que se nos cruzaban eran este gallo de Ceilán, que es el pájaro nacional de Sri Lanka, pavos reales y estos bambis, que son ciervos axis en su hábitat ideal. Luego vimos a este pedazo de ejemplar de varano de tierra que casi parecía un dragón de Komodo. Aunque se pueden parecer bastante porque los dos son varanos, es decir, lagartos grandes y robustos, estos solo pueden llegar hasta 1,5 metros mientras que los de Komodo pueden llegar a medir hasta 3 metros. Además, los de Komodo son depredadores y son muy agresivos, en cambio estos de aquí son oportunistas que comen insectos, fruta, huevos de pajarillos, lo que encuentren por ahí. Seguimos adelante con ratos de lluvia y ratos de sol hasta que nuestro guía Kavi nos dejó bajar en un punto para estirar las piernas y hacer alguna foto. Estuvimos allí hasta que oímos un ruido y Kavi nos llevó hasta el origen del sonido. Resultó que era este pedazo de elefante buscando comida en las ramas de las acacias. Si os fijáis en los dos pajarillos que hay detrás, se trata de unos pajaritos que se llaman ave fría malabar. Son endémicos del subcontinente indio y acuden para comerse los insectos que a su vez acuden a comerse el estiércol de los elefantes, por eso siempre se ven detrás de ellos. Como curiosidad, los elefantes de Sri Lanka son la subespecie más grande de elefante asiático. Aún así siguen siendo más pequeños que sus parientes los elefantes africanos. Lo que sí tienen en común todos los elefantes es su creatividad a la hora de buscar comida. En un segundo este gigante se puso a derribar las ramas en una demostración de fuerza y de habilidad. Estaba viendo uno de los comportamientos más increíbles de estos animales. Con sus trompas y con mucha maña, estos elefantes son capaces de tirar árboles enteros o de arrancar las ramas para llegar a las partes que más les gustan. En este caso, este ejemplar buscaba el fruto de las acacias, que son esas vainas negras que se ven colgando en la parte de arriba del árbol y que seguramente las más ricas están en las partes más inaccesibles. Por lo que él decidió hacerlas accesibles, se comió todas las que pudo y cuando tuvo suficiente decidió irse dando un paseo como si allí no hubiera pasado nada. Seguimos hacia el final y vimos esta águila serpiente crestada, que se llama así porque caza serpientes, obviamente. A esta águila azor variable como la que vimos antes, pero ahora un poquito más seca.
y nos dirigimos a lo que iba a ser nuestra última parada. Pero de camino vimos a este pavo real pavoneándose y buscando aparearse. Este es un animal que estaba por toda la isla y que es sagrado en el budismo y en la cultura local de Sri Lanka porque se asocia a la belleza y a la protección espiritual, aunque a este las hembras no parecían hacerle mucho caso. Llegamos a la última parada del safari en la que esperábamos ver cocodrilos. Vimos a este chiquitín, que no lo vimos moverse, y estas dos cabezas asomando en el agua. La verdad es que aquí no tuvimos mucha suerte. Pero con una experiencia que nos había fascinado pusimos rumbo a la salida. Fue entonces cuando se nos cruzó esta manada de macacos toque, otra especie endémica de Sri Lanka que estaba por todas partes pero que por primera vez la veía en una manada tan grande y en su hábitat. Por desgracia estos animales han perdido y siguen perdiendo un montón de hábitat. En otras zonas están súper acostumbrados a vivir con los humanos, hasta el punto de que roban comida de coches y de mochilas cuando lo necesitan. Verlos aquí en la naturaleza permitía ver el comportamiento tan curioso que tienen, y es que aunque son muy buenos trepadores, estos monos suelen buscar comida por el suelo como están haciendo ahora mismo. Siempre van en grupos y son animales muy sociables. Se desparasitan unos a otros, juegan y copulan. Esto último lo hacen decenas de veces al día, con lo cual es fácil pillarlos en pleno acto si los observas durante un rato. La pobre hembra tenía que aguantar al macho subido en sus cuartos traseros. Por suerte, y como ocurre en otras especies, la cosa acabó rápido. Con esta imagen tan íntima ponemos fin a lo que fue un primer safari espectacular. Gaby nos condujo hacia la salida y pusimos rumbo de vuelta a Mirisa. Hasta aquí llega esta primera parte en la que enseño un poquito cómo era mi día a día entre semana, mi primera escapada de fin de semana, pero todavía me quedaban muchos días en la isla, incluso días de vacaciones y muchos parques y sitios por visitar. Así que si os ha gustado este vídeo lo podéis volver a ver y espero que nos veamos en el siguiente. ¡Adiós!